Presenta Salud y Flora, compartiendo nuestro mate con Salud y Flora, el mate por naturaleza. Bueno, vamos a compartir con ustedes nuestro segundo bloque, pero antes compartir también una información. ¿Sabías que en Uruguay 1 de cada 2 personas es hipertenso? ¿Y que el 30% de esas personas no lo sabe? No, ese dato no lo tenía, María. Bien, vamos a ver esta información en tape. Pero hay una buena noticia. La hipertensión se puede prevenir y controlar. Con los aparatos de presión Omron podés conocer tu presión arterial todos los días en segundos y tener un panorama detallado de tu situación. Además, podés guardar tus mediciones en forma automática y monitorear cambios. Con Omron, tu tranquilidad y la de tu familia está en tus manos. Pedí tu equipo de presión Omron en las principales farmacias y comercios del país y llévatelo durante todo noviembre por un 15% menos. Y para compartir con ustedes tenemos a nuestra invitada. Le agradecemos a Andrea Tuana, que es presidenta de la ONG El Paso, que nos acompañe. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Hablábamos recién de cómo llegar a este mundo en buen tiempo. Digo en un buen tiempo porque la gestación necesita su tiempo para generar justamente niños que puedan ser viables, sanos, que puedan aprender, que puedan crecer. Pero en el marco de esta situación que tiene que ver con la Semana de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, vamos también a capitalizar 2 informaciones que están muy sobre la mesa, muy dolorosas y que tienen que ver con realidades que hemos vivido en poco tiempo. Fueron noticia, pero en realidad forman parte de un panorama más complejo. Hay un homicidio que se generó en una niña de 2 años que fue víctima de golpes, fundamentalmente por su mamá, la cual la maltrataba desde hace mucho tiempo, según se pudo comprobar por parte de las pericias forenses. Su cuerpito fue sometido a más de una pericia forense en el departamento de Maldonado. Y paralelamente, seguramente ustedes también recuerdan, el homicidio de un niño de 3 años. Este niño fue ahorcado por su padre, el cual luego se quita la vida, pretendiendo de esta manera, bueno, visibilizar una discusión con su expareja en el departamento de Rocha. El próximo 25 de noviembre, este mes, el colectivo Mujeres de Negro realizará su tradicional marcha anual por 18 de julio. Allí estaremos, como hemos estado siempre. Es una marcha que estará encabezada por niños y sus familias como mensaje de repudio a la cantidad de pequeños fallecidos este año. 7 niños fueron asesinados en lo que va del año. Sí nos duele, pero este es un año que tiene mayores cifras, este es un comportamiento habitual, esto es lo que se debiera tener como declarado. ¿Qué ha pasado otros años? ¿Cómo son las cifras? Bueno, en realidad no tenemos muchas investigaciones sistemáticas que nos permitan hacer una comparación. Siempre tenemos casos de niños que son asesinados en el marco de situaciones de violencia, sea, bueno, situaciones de maltrato directas hacia ellos, o sea, a través de la utilización de los niños como armas de guerra, ¿no? Como arma para dañar a la otra persona, como una forma de venganza, ¿no? Que fue este caso del niño en Rocha, en el departamento de Rocha. Lo que sí nos parece es que es muy importante llamar la atención de que hay que poner el foco en las situaciones de violencia, en las situaciones de maltrato, porque estos niños fueron asesinados y hay muchísimos niños que viven múltiples situaciones de maltrato físico, psicológico, de abusos sexuales dentro del hogar, y ahí también hay que trabajar para la prevención, para la detención de esas situaciones de maltrato y para el tratamiento y la reparación de los daños. Claro, quizás no sea un continuo, es decir, alguien que empieza tirándole del pelo al hijo termine en una tragedia de esta dimensión. Acá hay otros elementos singulares y de difícil discernimiento, pero lo que sí es cierto, Andrea, es que todos nosotros, de algún modo, algunos más, otros menos, tendemos a aceptar cierto margen de violencia en el marco del trato intrafamiliar, sobre todo con los niños. Y decir, bueno, sí, yo un tirón de pelo le di, una palmada en la cola le di. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es lo necesario si es que es necesario? ¿Y cuánto
nosotros lo aprendimos, algunos quizás lo sufrieron. ¿Cuánta gente dice, le hubiera hecho falta una palmada a tiempo? Ese tipo de cosas. Porque claro, el homicidio de un niño o una niña nadie lo acepta como bueno. Claro. Pero quizás tengamos que aceptar, bueno, veamos, todos aceptamos cierto grado de violencia. Algunos se justifican, a otros no. Eso sí es un tema que lo debate seguramente en este momento mucha gente en la casa. Eso es bien importante. Todas son situaciones de violencia, claro, desde la palmada claro, hasta este homicidio tremendo, ¿no? Todas son situaciones de violencia. Muchas las naturalizamos, muchas las justificamos como método de puesta de límites o como forma de disciplinar a nuestros hijos e hijas. Decimos, lo hago por tu bien, ¿no? Esto en realidad me duele más a mí que al niño cuando le pego. Yo creo que acá es bien importante, hay que trabajar en varios niveles, pero un nivel muy básico y generalizado es realmente repudiar cualquier forma de maltrato físico o psicológico hacia un niño en el marco de un método educativo o como una práctica de crianza. Creo que ese es el primer paso. Uruguay tiene una ley en el año 2007 que prohíbe el castigo físico y humillante, o sea que ya la palmada en la mano al bebé para que no toque el enchufe, eso está prohibido. Hay mucha gente que no lo entiende, que lo cuestiona. ¿Por qué decimos que eso es violencia? Bueno, porque es un abuso de poder, porque yo soy una persona adulta, el niño depende de mí, un niño depende del adulto, de su familia para crecer, para que lo nutra, no solamente de nutrientes de comida, sino para que lo nutra afectivamente, emocionalmente, para que lo cuide y le enseñe su proceso de crecimiento. Y si ese adulto utiliza ese lugar de poder para generar apremios físicos o apremios psicológicos, inclusive sexuales, bueno, a eso le llamamos violencia, ¿no? Es esa dominación y ese autoritarismo. Entonces, lo que los adultos estamos llamados a nuestra obligación es acompañar, ser guía y orientar a nuestros hijos e hijas en ese proceso de crecimiento, sin violencia. Tenemos que generar una relación de autoridad, no una relación de autoritarismo, ¿no? Sino una relación de autoridad a través del respeto. Es bueno a veces pararse en el lugar del niño que ve como sus amiguitos sufren violencia. Y sobre todo el niño que de repente en su casa no la sufre, puede llegar a ser un cómplice a la hora de ayudar a ese niño o niña a visibilizar la injusticia y la improcedencia de esa situación. Pero ¿qué pasa con los adultos? Porque repasando el auto de procesamiento de esta señora que finalmente es la homicida de su hija, se declara, cuando veíamos la niña golpeada, que era normal verle golpes y hematomas, su mamá decía que se había caído. La veíamos a la niña con la boca hinchada y ella decía que el hermano le había pegado, que era bruta y se caía. La niña tenía hematomas en rodillas, piernas, tenía golpes bajo el ojo. Inclusive se relata en el auto de procesamiento que la hermana de la encausada, o sea, de la mamá cuando está siendo investigada, declara que le decía que la niña no la dejaba hacer nada. Y otra hermana de esa encausada había venido desde Montevideo a visitarla, asistiendo en esa fecha a una golpiza propinada a la niña. La golpiza fue tal que esta hermana, que estaba puntualmente en la casa, decidió retirarse. Hay otros datos, pero quiero decir, ¿qué pasa con ese mundo de adultos que ante una situación de tal visibilidad no interviene? Y no estoy culpando a esta gente porque no intervino, porque tengo claro que es una situación muy compleja. Pero quiero decir, ¿hasta dónde nosotros tenemos el no intervenir incorporado, que vemos el daño, que escuchamos una argumentación que se cae por su propio peso, que la propia argumentación es violenta y dueña de violencia? Y sin embargo esta niña llegó agonizando. Sí, yo creo que nos pasa, a los adultos nos pasan muchas cosas, más allá de este caso particular, que bueno, habría que analizar un poco más todo el contexto y qué pasó para, bueno, entender un poco más. Pero si uno, se piensa uno, ¿no? Que va por la calle y ve cómo una mamá o un papá van arrastrando un niño, a veces le pegan o le hablan mal,
la mayoría de nosotros quedamos paralizados, no nos metemos, no hablamos, porque Exacto. te da miedo, porque Sí. vos decís, bueno, me va a decir algo a mí, o quién sos vos para meterte, ¿no? O sea, yo creo que hay una pauta incorporada de que este es un asunto privado, de que los niños, bueno, los padres son los que resuelven la cuestión. Claro, si vemos algo que se va mucho de las manos, vemos a alguien en la calle pegándole con un palo a un niño, creo que ahí interviniríamos todos, ¿no? Que sería como una situación grave como la que estás relatando. Pero ese maltrato más cotidiano, ese maltrato Tenemos que trabajar sobre eso. constante, Volvemos en instantes. Mucho. Presentó Salud y Flora, la compuesta de los uruguayos. Salud y Flora, el mate por naturaleza.